Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Gloria al Señor. Y bueno, continuamos aquí en este matutino y ahora vamos a la exposición de la palabra del Señor. Y yo les invito a que abran su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 11. Amén. Ya vamos por este capítulo estudiando la vida de Israel a través del rey David. Bueno, entonces vamos a leer en Segunda de Samuel, capítulo 11, lo vamos a leer del 1 al 5 y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice David Betsabé: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Gloria al Señor. Se volvió a su casa. Y dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos la vida de David, ¿verdad? Hemos estado estudiando que era un hombre valiente, que venía haciendo muchas hazañas para con el Señor. Ellos venían de destruir hombres que eran sus enemigos, y Dios estaba con David. Pero resulta ser que al año siguiente, cuando ya era el tiempo otra vez de volver a la guerra, porque había un tiempo, hubo unos meses específicos para salir a pelear, ¿verdad? Dice que ellos salían a pelear, eran en la primavera, no había guerra durante el invierno por el tema de que por el frío y todas estas cosas, y en tiempo de lluvia tampoco había guerra, o sea que había un tiempo determinado para pelear. Y la Biblia nos dice aquí que al año siguiente, bueno, se fue nuevamente Israel a la guerra, pero esta vez David no fue con ellos, sino que David se quedó en Jerusalén. Solamente mandó a sus hombres, a los valientes, a que fueran a la guerra. Y resulta ser, bueno, que él se quedó en Jerusalén. No sabemos por qué ese año él no quiso salir a la guerra, pero el no haber salido a la guerra fue fatal para él. Bueno, que hasta el sol de hoy se habla de esa consecuencia por no salir a luchar. Y dice, bueno, que él se quedó y Israel salió, y bueno, y Dios estaba con ellos. Ellos habían destruido a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Y dice que, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, David no quiso ir a la guerra, y resulta ser que un día de esos, ¿verdad? Él estando en su casa, porque cuando uno no está haciendo nada en la casa, a veces lo que hace es comer y dormir y volverse a levantar y hacer cualquier otra cosa. Dice que bueno, que él se levantó y desde el terrado, mientras que él se paseaba de un lugar a otro, vio a una mujer que se estaba bañando, como normalmente la casa de los reyes y todas estas cosas, siempre queda a una altura a la de la ciudad, de manera que puede ver cierta parte de la ciudad que está gobernando. Y bueno, la casa de David estaba a una cierta altura, y dice que vio a una mujer que se estaba bañando y la vio muy hermosa y preguntó por ella, ¿verdad? Y bueno, aquí estos hombres le dicen que era la hija de uno de sus valientes, y esta mujer estaba casada. Pero vemos aquí que a David no le importó que estuviera casada, porque una mujer puede parecerle bonita a un hombre y todo eso, pero cuando sabe que es casada, debería desistir de aquel pensamiento de tal vez querer conocerla. Sin embargo, a David no le importó eso, ¿verdad? Ya era la segunda como falla que uno puede ver aquí. Primero, no quiso ir a la guerra. Segundo, al ver a esta mujer y le dijeron que era casada, no le importó
sino que igual la mandó a llamar. Y dice, bueno, que él la mandó a buscar y ella vino ante él. Y como él la vio desnuda, pues sabemos que los hombres se van por los ojos, y dice la palabra que era hermosa esta mujer, ¿verdad? Y bueno, le pareció agradable y la llamó y dice que se acostó con ella. Y es triste ver en la escena de David, que estamos viendo estas cosas, viéndolo como Dios lo venía guardando, como él siempre esperaba que el Señor lo dirigiera en lo que tenía que hacer. Sin embargo, esta parte de la vida de Saúl está escrito para nuestras enseñanzas, para que podamos entender que aunque seamos mujeres y hombres de Dios, no estamos exentos de pecar o de fallarle algún día al Señor. Y Dios lo permite que esto esté aquí para que nosotros nos guardemos y nos cuidemos, que no pensemos que porque somos líderes con tremendos cargos dentro de la iglesia o porque nos conocen a nivel mundial, no estamos exentos de que vamos a pecar. Estamos ungidos y Dios nos va a guardar y nos va a cuidar. Si nos descuidamos, como hizo David en este momento importante, cuando tenía que estar en el tiempo de guerra, él no quiso ir, sino que simplemente consideró que era mejor quedarse en casa, y fue fatal para él. ¿Cuántas veces Dios nos llama a que debemos estar velando, guardando, guerreando espiritualmente por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por cualquier otra cosa, y a veces lo tomamos de manera indiferente, vemos las cosas de la manera natural, y por David haber visto estas cosas de manera natural, trajo consecuencias fatales a su vida y hizo que de él saliera lo más feo que podemos ver en un ser humano, ¿verdad? Él se dejaba dirigir por Dios, pero este tiempo que decidió de descansar, qué sé yo, tomó decisiones fuera de la voluntad del Señor y realmente fueron fatales para su vida. Y a veces nosotros creemos que porque tenemos mucho tiempo en el Señor, ya tenemos toda la sabiduría y que nosotros no necesitamos dirección del Señor para tomar decisiones, pero debemos entender que todos los días y cada cosa que nosotros queramos hacer, debemos pedirle dirección al Señor, porque Él conoce nuestro futuro. Nosotros nada más sabemos nuestro presente, pero el futuro no lo sabemos. Y es lo que sucedió aquí con David, ¿verdad? Tomó una mala decisión, llamó a esta mujer y se acostó con ella. Dice la palabra del Señor que luego ella se fue y se purificó, que nos quiere decir, bueno, que pasó los días de su menstruación y después de esto, bueno, ella se purificó. Y dice que al tiempo ella quedó embarazada y fue y le dio aviso a David, le mandó a decir a David que estaba embarazada. Entonces, fue como una señal del Señor, que ella no había quedado embarazada de su esposo porque ya había pasado la regla, el tiempo de lo que cada mujer tiene durante cada mes, y cuando llegó el siguiente mes resulta ser que él no le llegó, y bueno, ahí ella se dio cuenta que estaba embarazada. Y la Biblia es clara cuando nos dice, ¿verdad?, que el pecado trae a luz la muerte. Ella le mandó a decir a David porque el pueblo sabía que su esposo estaba en la guerra, y cuando le empezara a crecer la barriga se iban a dar cuenta que ella había cometido adulterio, y en aquel entonces la sentencia era la muerte para el que cometía adulterio. Entonces ella sabía que su vida estaba en peligro y por eso fue y le dio aviso a David. Entonces, que Dios nos pueda guardar y que Dios nos pueda cuidar, hermano, de esto que ha sido escrito para nuestra enseñanza. No es para juzgar a David, sino que acuérdense que todo lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza, para que podamos entender que aunque las intenciones de nuestros corazones sean malvadas y creamos que nadie se va a dar cuenta, Dios que está en los cielos, que está mirándonos a todos, que dice que sus ojos están sobre los buenos y los malos, está viendo qué es lo que estamos haciendo nosotros en oculto, y tarde o temprano las cosas van a salir, porque la Biblia dice que el pecado da a luz la muerte. Había una sentencia para Betsabé y Betsabé, bueno, le dio aviso a David. Entonces, que Dios nos pueda guardar, que sea el ministerio que usted tenga, hermano o hermana, que nos están viendo en estos momentos, usted se mantenga siempre humilde, creyendo que siempre va a necesitar de la dirección del Señor para tomar cualquier dirección y para que luego más adelante no suframos las consecuencias, así como las sufrió David. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a ver del verso 6 al 11 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab,
y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, estamos viendo un capítulo, uno de los peores capítulos en cuanto a lo que sucedió con David por este adulterio, ¿verdad? Pero en estos versículos que acabamos de leer, estamos viendo que así como fue un tiempo triste en la vida de David, porque David falló, David estaba espiritualmente caído, podríamos decirlo, asimismo nos habla este capítulo de un hombre con un valor, un hombre con un honor, un hombre con lealtad, un hombre de esos que merece la pena conocer, ¿verdad? Urías Eteo era uno de los valientes de David y era el esposo de Betsabé, de aquella mujer que David había tomado y con la cual se había acostado. Y vemos aquí a David tratando de encubrir su pecado. Lamentablemente, David no reconoció el pecado, no hasta que ocurrieron ciertas situaciones, hasta que Dios tuvo que prácticamente descubrirlo, ¿no? Pero él no lo reconoció en principio, sino más bien trató de taparlo. Y aunque nosotros quizás veamos, ¡guau, qué tremendo el rey David, mira lo que ha hecho! Pues es lo que muchos de nosotros hemos hecho en algunos momentos. Yo puedo decir que en algún momento también lo hice. Y cuántas personas hemos cometido pecados y hemos tratado de encubrir ese pecado en vez de confesarlo y apartarnos. Fue el caso de David cuando mandó a llamar a Urías, y bajo pretexto de preguntarle cómo iba la guerra, cómo estaban allí los soldados, todo esto era un pretexto, ¿no? Quizás Urías se preguntaría en algún momento: ¿por qué el rey me saca de la batalla para venir a preguntarme estas cosas? Y luego mostrar tanta amabilidad con él. Quizás nunca le había mostrado tanta amabilidad a este guerrero, a este valiente guerrero. Y allí pues vemos que lo atendió, le invitó a cenar, le hizo beber, todo con un plan. Había un plan allí en David. David dijo: bueno, pues como ya sabía que Betsabé se había quedado embarazada, el plan de él era hacer venir a Urías para que Urías se acostara con su mujer y pues en teoría la gente iba a pensar de que ese hijo que ella esperaba era de su marido. Pero Dios no permitió, amados hermanos, que este plan funcionara. Y digo que Dios no lo permitió porque Dios quiso darle una lección a David y que él entendiera que las cosas no se solucionan de esta manera. Cuando nosotros le servimos a Dios, hermanos, y cometemos errores, Dios siempre va a estar allí para disciplinarnos. Las cosas no nos van a salir tan bien como esperamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que enseñarnos. Y vemos que este Urías, en vez de irse a su casa como pretendía David, se quedó allí, dice que a la puerta del palacio. Y entonces le dijeron a David que él no se había ido, y David pues me imagino que pensaría: bueno, pero ¿y este hombre qué pasa? Se me va a caer el plan. Y entonces intenta persuadirlo para que él vuelva, vaya a su casa, se acueste con su mujer. Sí, estaba tratando de que el plan se cumpliera, pero no se le dio el plan se le cayó. ¿Por qué? Porque Urías mostró una lealtad, amados hermanos, mostró una sensibilidad hacia lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Él pensó en su general, pensó en los compañeros. Ellos están en la guerra y yo voy a venir aquí a estar con mi mujer y a pasar un tiempo. No, eso no se puede hacer. Y aún pensaba en la condición, dice que
habla aquí de que el tabernáculo del Señor estaba en tiendas y todo esto, o sea, él miraba todo alrededor y decía, no es justo que yo venga a deleitarme, ¿sí? Cosa que no pensó David. David, en cambio, mientras sus soldados, mientras todos se fueron a la guerra, él debió haber ido y no fue y se quedó deleitándose en los placeres de la carne. Pero en cambio Urías no pensó de esta manera. Urías fue leal. Urías mostró una valentía impresionante, una lealtad como pocos. Y aunque la historia de Urías es triste por lo que David hace con él, porque prácticamente lo manda a matar directamente, pero este hombre nos enseña algo muy lindo y lo que es la lealtad, amados hermanos, aún en medio de las situaciones, ¿verdad? Aunque otras personas traten de manipularnos, pero tener esa convicción de lo que tenemos que hacer, de hacer lo correcto en el momento donde debemos estar, ¿no? Quizá David no lo hizo en ese momento, David lamentablemente falló, pero en cambio Urías, aunque esto le costó la muerte, nos mostró la forma correcta de conducirse, hacer lo correcto, hacer lo que tenemos en nuestra convicción, tener criterio para las cosas, no hacer simplemente ser títeres que otros nos utilicen para que nosotros logremos los objetivos de ellos, sino que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer y lo cumplamos y lo hagamos siempre honrando al Señor en todo lo que hagamos, porque aunque este hombre dice que era eteo, era descendiente de los hititas, pero sin embargo él se comportó como cualquiera, como el mejor de los israelitas, con un celo impresionante por su gente, por el pueblo, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a tener un corazón como Urías, aunque este hombre haya fallecido, pero murió como un valiente, murió haciendo lo correcto. Y yo sé que allí, aunque aparentemente para muchos dirían, bueno, tuvo un triste final, aparentemente fue triste, pero seguramente que allá está en la gloria del Señor este hombre, Urías, y para nosotros es un gran ejemplo de lealtad. Seamos leales con las personas con las que trabajamos, servimos, primeramente al Señor. Seamos leales en nuestras convicciones. Si Dios nos ha encomendado a hacer algo, vamos a hacerlo, amados hermanos, y vamos a hacerlo bien. Y no permitamos que nadie trate de manipularnos ni de desviarnos. Sabe que el enemigo va a tratar de desviarnos para que nosotros no hagamos o no cumplamos el propósito de Dios para nosotros, pero nosotros debemos tener firmes convicciones en lo que debemos hacer y debemos hacerlo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 12 y 13 dice así. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los servicios del Señor, mas no descendió a su casa. Amén. Bueno, vemos que todo esto venía de parte de Dios, porque Urías no quiso ni siquiera visitar a su mujer. Qué hombre que llega de la guerra y está su esposa y no va a saludarla, a verla como estando ahí. Sin embargo, él no, se quedó allá, porque así tenía que ser. Vemos que por más que David quiso que él se acostara en su casa con su mujer, no fue así, porque ni gustó tanto hasta embriagarlo, dice, y ni porque estaba embriagado en forma de estado etílico, no fue a su casa, no perdió el conocimiento, se quedó allí durmiendo con los demás gentes allí, pero no fue a su casa, porque Dios quería darle una enseñanza, no solamente a David, sino a todos los que hoy en el día estamos leyendo esto, nos estamos dando cuenta
lo que hizo este varón, este hombre de David, y también la lealtad de este soldado. Como él, por más que lo quiso el rey hacer lo que se acostara con su esposa, no permitió, no quiso él, ¿no? Porque Dios quería también enseñarle a David que lo que él había hecho estaba contra la voluntad de Dios, ¿no? Y que de todos nosotros podemos esconder del hombre, pero de Dios no nos escondemos nada. Entonces para él nos está presente y él nos está enseñando. Y era una enseñanza de que no debía uno tratar de engañar a Dios, porque al hacer esto, él quiso engañar no solamente a Urías, sino engañar a Dios, ¿no? La cosa no es así. Por eso le pasó lo que le pasó a David, ¿no? Que más adelante vemos las consecuencias, pero a nosotros nos queda esta enseñanza y que siempre cuando el enemigo nos tienta en alguna cosa, acordémonos de esto, de las consecuencias en el día de mañana. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta mañana. Dios se mueve entre nosotros y Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hay una pareja allá en la frontera Brasil-Guyana inglesa. Hay un pequeño pueblo llamado Bonfim. Y allí ha llegado una pareja de Luz del Mundo para establecer la obra. Esta pareja va hacia Guyana, hace tiempo que salió, pero debido a las pandemias que está azotando esos países, las fronteras están cerradas. Así que mientras que llega la hora, ellos llegaron a Bonfim y están abriendo la obra. La obra misionera se sigue extendiendo. Esta pareja, él le llaman por cariño raquítico, no es que sea flaco, pesa como 140 kilos, pero le llaman raquítico porque cuando su madre quedó viuda, la gente le dijeron, ese niño deberías regalarlo porque se va a quedar raquítico. No, ese hombre parece un tanque de guerra. Y ahí está con su esposa, un hijito y un misionero abriendo la obra. Yo ruego sus oraciones por ellos. Ese muchacho es un valiente, se llama Ali Colmenares. Es un valiente y está estableciendo la obra allí. Al terminar su trabajo y cuando abran la frontera, seguirá su rumbo hacia Guayana Inglesa. Así que rogamos sus oraciones para que Dios siga usando a este muchacho en una manera especial. Y recuerden, la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquellos que desean, como dijo Pablo, los que desean obispado, buena obra desean. Aquellos que desean servir al Señor, aquellos que desean salir a las misiones, recuerden que Dios sigue llamando, el Señor sigue diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es bueno tener sus proyectos, es bueno tener sueños, es bueno procurar alcanzar esos sueños. Pero recuerda, tus sueños, tus metas económicas aquí se realizan y aquí se quedan. Pero cuando tú sueñas con servir al Señor, con hacer la obra de Dios, ese es un trabajo que queda para la eternidad. ¿Qué podemos edificar que Dios no vaya a destruir en esta tierra? Lo único que podemos edificar que Dios no vaya a destruir es su iglesia, porque cuando llegue la hora de que el mundo sea destruido, Él se lleva a su iglesia para que moremos con Él en los cielos. Así que yo animo a esa gente que quiere servir al Señor, que no tema y que tome la decisión, que no pase los años y diga yo quiero servir al Señor, yo quiero servir al Señor. Conocí a un hombre que lo conocí en una conferencia de pastores y evangelistas
Y ahí me dijo, Dios, yo tengo un llamado para Guinea Ecuatorial, África. Pasaron 5 años y me lo volví a encontrar en otra conferencia y me dijo, ¿tú te acuerdas de mí? Yo le dije, sí. Tú sabes que yo tengo un llamado para África. Le dije, bueno, echa para adelante, estaremos orando por ti. Pasaron unos 3 años más y me lo vuelvo a encontrar en otra conferencia y me vuelve a repetir lo mismo. Ya para ese entonces habían pasado como 13 años y me dice, ¿tú sabes que yo tengo un llamado para África? Le dije, bueno, si tienes un llamado, ¿qué estás esperando? Mira, si quieres ir a África, ya nosotros abrimos obra allí en Guinea Ecuatorial. Mira, sácate el pasaporte, sácate la visa y hay un misionero que se ocupa de ayudar a los misioneros que quieren ir al campo internacional. Te conseguimos el pasaje y allá tienes quien te reciba. En nuestra iglesia te van a recibir. El hombre empezó a torcer. Mis amados hermanos, y ya más nunca, lo volví a ver en otras conferencias, nunca más me dijo que tenía un llamado para África. El asunto es que cuando Dios nos llama, hay que obedecer en el momento, no dejar que el tiempo pase, porque así como los trenes, los aviones tienen su hora para salir, el llamado de Dios también tiene su hora, su momento. Cuando Dios llamó a Pablo para Macedonia, él se fue, predicó en Macedonia y se entregó a una familia romana y allí comenzó la iglesia. Si Pablo hubiera comenzado a repetir, Dios me ha llamado a Macedonia, Dios me ha llamado, y pasan los años y los años, se pasa el momento. Así que es en el momento que Dios llama. No esperes para otra ocasión. Bueno, seguimos aquí con David. Oye, tremendo error cometió David. Tremenda metida de pata, como decimos criollamente. La metió hasta el fondo. Un hombre que había tiempos para la guerra. Aconteció que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, mire, si ellos no salían a la guerra se le metía en la casa, se le metía en la ciudad. Entonces ellos tenían que hacer guerra a todos los que estaban alrededor. La mejor defensa es un ataque. Tú no puedes estar pasivo cuando hay guerra a tu alrededor, si no la guerra se te mete dentro. David envió a sus hombres a la guerra. Es lógico también, mirándolo desde otro punto de vista, cuando ya los reyes tienen sus soldados, cuando ya tienen ejércitos experimentados, ellos envían a su ejército. Tú nunca vas a ver un presidente o a un rey metido en un campo de batalla, pero en aquellos tiempos los reyes iban delante de su ejército. Y David en ese tiempo debía estar en la batalla. Mis amados hermanos, él envió al general. Sucedía también que cuando el general iba y ganaba las victorias, corría el rey el peligro de recibir un golpe de estado por parte de ese general, creyendo que el reino era de él, las batallas las peleaba él, las batallas las ganaba él. Ay, suceden tantas cosas. Hoy la mentalidad del hombre ha cambiado tanto. La Biblia dice que los hombres de los últimos días serían vanagloriosos, intemperantes, amadores de lo malo, de los deleites. Mis amados hermanos, y sucede que cuando se funda una iglesia, se comisiona una persona para fundar una iglesia, a los pocos años ya la persona cree que el trabajo lo ha hecho él, que los méritos son de él y que ese trabajo debería ser de él y ya no darle cuenta a nadie, y allí surgen las divisiones. Que Dios nos ayude, porque la Biblia dice que la rebelión es semejante al pecado de idolatría. Que Dios nos ayude para que no caer en ese pecado. Bueno, David se quedó en el palacio. ¿Y qué sucedió en palacio? Está paseando por las terrazas, por los balcones de su palacio, cuando vio allá a lo lejos una mujer bañándose.
aquella mujer se está bañando en aquellos tiempos. Normalmente se habilitaba en el patio de la casa un lugar para baño y seguramente el rey desde lo alto de su terrado vio a aquella mujer bañándose, la codició, dice que era hermosa y como dice la hermana Lenís, que el hombre, su debilidad grande son los ojos. Hermano, la mujer, su debilidad es la vanidad. La mujer puede estar ancianita, ancianita y siempre tendrá dos espejos. Uno para mirarse la cara y otro para mirarse las espaldas. Y así, para salir a la calle, esa es una ceremonia de atavío, esa es una ceremonia para prepararse. Ay, bendito sea el Señor. Pero el hombre tiene otro problema. El hombre es por la vista. Cuando ve una mujer hermosa, ay, ese hombre se pone como tontico, se marea, las curvas lo marean y es capaz de estrellarse. Se olvida del temor de Dios, se olvida del llamado de Dios, se olvida de lo que Dios le ha entregado y los privilegios que tiene, se olvida de todo y es capaz de cambiar la gloria del Dios incorruptible. Es capaz de cambiar un llamado, un ministerio por un momento de pasión. Un momento, unos segundos, unos minutos de pasión se llevan toda una vida de lucha por delante. Por eso la Biblia nos dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Mis amados hermanos, David codició a aquella mujer, le gustó, le entró por los ojos y la mandó a llamar. Preguntó, ¿quién es esa mujer? Le dijeron, esa es Betsabé. Esa es mujer de uno de tus oficiales, Urías, Eteo, que está en el campo de batalla. Y David le dio igual. Mira, aquí estamos nosotros para interpretar, para visualizar cómo sucedieron las cosas. No fue que David de una vez la mandó a llamar y se vino y ya está. Ay, David empezó a acariciar en su mente la posibilidad de acostarse con aquella mujer. Pero él sabía que era malo. Quizás disfrazó aquellos sentimientos con una máscara de inocencia. Y a lo mejor se justificaba a sí mismo en su pensamiento. Bueno, la voy a invitar para felicitarla por el marido que tiene. Bueno, la voy a invitar, esa pobre mujer sola ahí, la voy a invitar para que venga a comer a Palacio. Ah, bueno, la voy a invitar para que tome algo. Mira lo que iba a tomar la mujer. Que Dios nos ayude. Hermano, ¿quién se acerca al fuego? ¿Quién toma tizones entre sus senos sin que sus vestidos ardan? Dijo Salomón. La mejor forma de no quemarte en un incendio es correr, sal del fuego, aléjate del fuego. Si te metes, seguramente te va a agarrar el fuego. Una vez yo me hice el valiente en un incendio, se estaba quemando una casa y me dijeron, allí hay una mujer y un niño adentro, y me metí. No, me desmayé, me tuvieron que sacar a mí, no había ninguna mujer ni ningún niño, me sacaron a mí todo moribundo de ahí. Porque si yo no soy bombero, si yo no sé cómo sacar a la gente de un fuego, pero a veces uno por imprudente, pues David se acercó demasiado al fuego. Tú sabes que allí donde te estás acercando está el peligro, está la caída, aléjate de ella, no disfraces en tu mente la situación de inocencia con buenas intenciones. Tú sabes en tu corazón que lo que estás haciendo es malo. Así que aleja tu pie del mar, apártate del mar. David no, David se la trajo a su casa. Ella le dijo, mi rey, soy casada, mi esposo es Urías, no importa, yo soy rey. No pasa nada. Hay gente que para ellos nunca pasa nada. Como decía un presidente aquí, España va bien, y había desempleo tremendo, y había miseria tremenda. España, y eso se hizo popular. La gente cuando a alguien le cuenta un problema, no te preocupes, España va bien, va bien. ¡Ja!
Que Dios nos ayude para ver el peligro y alejarnos de él, alejarnos del peligro. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio sigue y recibe el daño. Así que cuando el daño te llegue, no vayas a lamentarte. Bueno, y si te lamentas, sea para arrepentirte y para volverte a Dios. Gloria a Dios. David cayó con aquella mujer. Somos valientes a veces para cometer pecados, pero somos cobardes cuando cometemos el pecado para confesarlo. Y comenzamos a buscar muchas estratagemas para mantener ese pecado en oculto, para mantenerlo en secreto. Pero a Dios nada se le esconde. Dios sabe todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel del cual tendremos que dar cuenta un día. Gloria a Dios. Algunos pecados de los hombres se hacen patentes antes de llegar a juicio, pero otros saldrán a la luz en el día del juicio. Mire, es preferible que Dios te juzgue aquí. Es preferible que las cosas te vayan mal aquí, que te vuelvas a Dios. No vaya a ser que creas que te vas al cielo y cuando llegues a la entrada te encuentres la puerta cerrada y oiga la voz del Señor que te diga: no te conozco. Señor, si yo predicaba, no te conozco. Si yo hablaba lengua, no te conozco. Yo sanaba enfermos, yo no te conozco. Señor, yo iba a la iglesia y cantaba coritos bonitos, yo cantaba, yo era un cantante, yo cantaba canciones en vivo porque yo estaba vivo, tú estabas muerto, yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que apártate del mal y ahí serás llamado hijo de Dios. Vive para el Señor. David se acercó tanto y después, para esconder su pecado, tuvo que añadir otro pecado: la mentira, el engaño. Mandó a buscar a Urías con la excusa de que le daba un permiso para descansar, para que estuviera en su casa con su familia, con su esposa. Pero Urías no fue a dormir en su casa. Él se sentía mal, él era un soldado leal. Él era un soldado con convicciones personales. Tú no puedes ir contra las convicciones de una persona. Por eso, en todos los países que se llamen democráticos, hay la figura de la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Tú no puedes ir contra la conciencia de una persona. Por eso en los países donde hay dictadura, esos dictadores viven con miedo, se rodean de soldados, se rodean de fuerzas militares y al que medio hace ver su desacuerdo, los persiguen hasta matarlo. Pero esas personas no viven en paz y tarde o temprano caerán. Tarde o temprano al malo lo alcanzará su maldad. Había un presidente por allá por los lados de África, me parece que era Ruanda, si no es, perdonen ustedes, pero vamos a decir que era un país. Este hombre mataba a sus opositores y se comía sus corazones porque él tenía una creencia que si se comía a sus opresores, oponentes, entonces la fuerza y la inteligencia de aquel oponente vendría sobre él. Mató mucha gente. El día que fue derrocado, su nevera estaba llena de corazones de seres humanos. Hermano, ¿qué sucedió? Lo agarraron vivo, lo descuartizaron y se comieron sus carnes, se comieron su corazón. Lo mismo que él hizo con sus oponentes, lo hicieron con él. Así que en las guerras también hay leyes. La gente dice en el amor y en la guerra todo se vale. No, no todo se vale. La Biblia dice todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo se vale, porque el mal que tú hagas lo volverás a pagar. En una guerra hay leyes.
leyes internacionales, leyes que fueron firmadas en la ciudad de La Haya. Y esas leyes tienen que cumplirse. La gente las viola, pero el día que son derrocados los agarran esos tribunales internacionales, como agarraron a Hitler. A Hitler no, Hitler se suicidó, pero los que siguieron a Hitler fueron condenados, fueron juzgados, fueron ahorcados, condenados a muerte. Así sucedió con Hitler y así sucedió con este hombre y así sucede en la guerra que hubo, la guerra civil entre los Hutus y los Tutsi en Burundi. El día que cayó el dictador, toda esa gente fueron juzgadas en el tribunal de La Haya. Pues un día llegarás al trono de Dios a dar cuenta de tus hechos. David le ofreció al hombre que se fuera a su casa a descansar, pero el hombre no, se fue con los siervos de David, durmió en la puerta del palacio. Se lo dijeron a David y él lo llamó y le dijo, ¿por qué no has ido a tu casa a dormir? El hombre le respondió, ¿cómo voy a estar yo en mi casa, calentando mis pies en mi casa, con mi mujer en mi casa, mientras mis hermanos están allá sufriendo en la guerra, durmiendo a la intemperie, pasando frío, pasando tempestades, lluvias, y yo en mi casa como no, mi rey, no me haga eso, yo no hago eso, mándeme al campo de batalla con mis hermanos. Y el rey entonces le dijo, quédate aún conmigo 2 días más, y luego te enviaré. Y lo emborrachó, lo invitó a comer y a beber y le dijo, vete a tu casa, pensando que por estar borracho se iría a su casa. Pero no, el hombre se fue a dormir con los siervos del rey. Y el rey lo mandó al campo de batalla más peligroso y le dijo a Joab que lo dejara solo para que muriera. Murió Urías, pero el intelectual, el asesino intelectual era David. Mis amados hermanos, desde aquel día, aquella casa alegre de David, era muy conocida la casa de David porque había alegría, había música, había instrumentos musicales, siempre había una alabanza. Pero desde aquel día colgó el arpa, desde aquel día se acabó la alegría. Una densa tiniebla que no se veía pero se sentía cubrió la casa de David. Él mismo narra esos días en el Salmo 32, donde dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día, porque tu mano se agravó más y más sobre mí. Por tanto dijo David, confesaré mis pecados al Señor, porque Él perdonará la iniquidad de mi pecado. Que Dios nos ayude para ver el mal antes de que llegue y apartarnos de su camino, apartarnos del mal y vivir una vida agradable a Dios. La bendición de Dios está condicionada a que tú vivas una vida recta delante de Dios. No te va a salir gratis, no va a venir la bendición como quien va a un bingo, a una lotería. No va a venir la bendición a causa de tu cara bonita. No. Va a venir la bendición a causa de una vida consagrada a Dios. Esa es la recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora sí después de esta introducción, voy a compartir con ustedes la palabra de Dios. Todavía tenemos tiempo. El versículo 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Con él mismo envió la carta que le condenaba a muerte. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. No le tembló el pulso al rey David para escribir esta carta. Dejen a Urías en el lugar más recio de la batalla y déjenlo solo para que muera. Quería esconder su pecado. Le preocupaba mucho lo que fuera a decir la gente de él y la historia de él, pero todo quedó a la luz. Nada quedó en oculto, no hay nada oculto.
que Dios no haya de sacar a la luz. Lo que haces en las tinieblas, el día lo declarará, así que no podrás esconderte de Dios. David tenía mucho miedo a que la gente se enterara. ¿Qué va a decir la gente? ¿Dónde va a quedar mi prestigio? Que mandé a matar a un soldado para quedarme con su mujer. Qué vergüenza, qué vagabundería. Los hombres a veces, a estas personas que están en eminencia, ¿quién los juzga? No hay leyes que los juzguen, pero Dios sí. A Dios no se le escapa ni el grande ni el chico. A Dios no se le escapa el de prestigio o el que no tiene prestigio. Todos estaremos delante del trono blanco del Señor para dar cuenta de nuestros hechos. Así fue que cuando Joás sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joás y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Murió Urías. Hermano, todo fue planificado. Lo pusieron en el lugar donde estaban los más valientes. ¿Por qué estaban los más valientes? Porque era el lugar más recio de la batalla. Pero aún los valientes caían. No estaba quizás Urías acostumbrado a esos lugares tan fuertes de la batalla. Quizás estaba la retaguardia, quizás era un oficial de los que dirigía, pero lo mandaron al lugar más peligroso. Y salieron los de la ciudad y pelearon contra ellos. Y en ese momento sus compañeros, por orden del general, lo dejaron solo y murió. Ellos no entendían a qué venía, fue una orden. Y murió Urías. La orden la dio el rey se la dio a su general, el general la dio a sus soldados y los soldados obedecieron sin saber por qué lo hacía. Pero a Dios no se le esconde la injusticia. La Biblia dice que la verdad brotará de la tierra y la justicia brillará desde los cielos. Así que Dios mismo va a juzgar esta situación. Que Dios nos ayude para vivir una vida que agrade a Dios. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías eteo es muerto. De esa manera dieron la información al rey. Él le contó, le mandó a contar que algunos hombres cayeron en la batalla. Y si el rey se enojare y preguntare: ¿por qué os acercasteis tanto al muro? ¿No sabéis que desde arriba del muro suelen tirar cosas y algunos mueren, como aquel que murió por una rueda que tiró una mujer desde el muro? ¿Cómo echan agua caliente para que la gente se achicharre? ¿Por qué os acercasteis al muro? Y si el rey se enojare, tú le dirás: también murió Urías eteo. Así le dieron el mensaje a David con una estratagema para que la gente que llevara el mensaje no se diera cuenta que estaban enviando un mensaje concreto. El versículo 22 dice: fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías eteo.
Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tus estacas contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mis amados hermanos, David como si nada, murió Urías, le dan la noticia a la mujer hace el duelo por él. Y cuando terminó su duelo, David la mandó a buscar y la tomó por mujer. Y aquella mujer concibió de David, aquella mujer tuvo un hijo de David. Pero aquello desagradó a los ojos de Jehová. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios le da victoria donde quiera que va. Hasta ese entonces David tenía victoria en todos los campos de batalla donde se enfrentaba. Donde quiera que iba, Dios le daba la victoria. Pero ahora, ¿dónde iba David? Ahora, ¿dónde iba a tener? ¿Quién les iba a dar sus victorias? Si la victoria se la daba el Señor y ahora el Señor estaba enojado con David. Qué triste es la vida cuando nosotros nos separamos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que mejor nos parece, cuando nosotros hacemos lo que creemos que nos conviene, aunque disguste a Dios, no lo vemos, pero Él está allí y lo vamos a sentir cuando Dios se aleje de nosotros. Sansón hizo tantas cosas malas y el Espíritu se alejó de él, el Espíritu de Dios, y no lo sabía Sansón, no sabía que Dios se había alejado de él. Ahí está David. David era un cantor de Dios. David era sensible a la presencia del Señor. David sabía tener comunión con Dios, sabía lo que era tener una relación personal con Dios. Pero aquel día se rompió la relación. Aquel día se enojó Dios con él. Y David comenzó a sentir lo que es estar alejado de Dios. Un vacío insondable, una angustia desesperante, un dolor dentro y en lo profundo del corazón por estar alejado de la presencia del Señor. Qué triste es la vida sin Dios, amigo que me escucha. Qué vacío se siente, nada te sacia. Puedes tener bienes, puedes tener riqueza, puedes tener comodidades y nada te satisface, nada te llena porque tienes que volver a tu Creador. Tienes que entrar en comunión con Él, en relación con Él y Él estará a tu lado y tú sentirás lo que produce la presencia de Dios, una paz, una alegría, un sosiego. Cuando te acuestas, duermes en paz. Cuando comes, disfrutas de la comida. Cuando estás en familia, disfrutas de ello. Pero cuando tu relación está mala con Dios, está mal con todo el que te rodea. Así que hoy vuélvete a Dios. Es tu día. Vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Allí donde estás, pon la mano en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón. He pecado, Señor. Me he apartado de ti, pero hoy vengo arrepentido. Te pido perdón. Te pido que borres mis pecados con tu roja sangre. Perdona mis pecados, Señor. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.